Buenas noches, bienvenidos. Todos en nuestra vida, seguramente de manera consciente o inconsciente, tenemos alguna influencia artística, bien porque seamos sensibles a alguna expresión artística, nunca mejor dicho, porque nos guste la música, porque tengamos una canción que representa algo, un cuadro, un museo que visitamos alguna vez y nos marcó, en fin, cualquier aspecto creativo relacionado con el mundo del arte. Pero claro, hay personas que se dedican de manera crítica a mirar el arte y a servir un poco como guía a la hora de enfrentarse con una producción humana que pueda considerarse arte. Y ese es el caso de la persona que esta noche tengo como invitada, que nació en Málaga en el año 1964, pero que llegó a Marbella en el 69, o sea que es marbellero de toda la vida, podemos decir. Él se ha dedicado laboralmente a otros menesteres también, pero fundamentalmente es historiador del arte y crítico de arte, con un largo desempeño en esa tarea. Nació en un hogar donde el progenitor, el cabeza de familia, era pintor perdiguero, o sea que ha vivido toda su vida en contacto con el arte de primera mano. Se llama José Manuel San Juan. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Buenas noches y es siempre un placer volver a esta casa. Pues me alegro que así sea. Decía yo que tú eres marbellero de toda la vida porque llega a Marbella en el 69. Sí, la verdad es que con 4 años, pues mis padres vinieron para acá, en Marbella, y aquí hemos estado pues toda la vida realmente, salvo el periodo de estudiar en Málaga y tal, pero somos, como tú has dicho, marbelleros de pro. Y además tu padre plasmó en una buena parte de sus lienzos paisajes de Marbella, paisajes urbanos y naturales. Sí, él básicamente hizo, bueno, sobre todo paisajismo, pero además tocó muchos aspectos de Marbella, no solo lo que es el entorno rural, de la ciudad, el campo, la playa también, e incluso también la Marbella antigua. Recuerdo cuadros de la mina antigua también, Ojén, o sea, toda la comarca, o sea, plasmó Marbella en muchas de sus facetas históricas. Entiendo que nacer en una familia donde el padre es artista, eso marca porque de alguna manera tú vivías eso de manera diferente a como un niño puede hacerlo. Tú mirabas un cuadro y para ti significaba mucho más que para cualquier niño de tu edad. Es que, claro, yo he visto el proceso ese de no de ver el cuadro hecho ya, sino de estar el lienzo en blanco y ver cómo nace ese cuadro. La gestación. La gestación, claro. Entonces eso te da otra perspectiva de lo que es la obra de arte y todo el proceso creativo de los artistas. Tú tienes una bibliografía como investigador, como historiador, realmente importante. Empezaremos por lo último, o por lo penúltimo, que fue 50 nombres de la editorial Algorfa, que recogía a 50 artistas que crean en Marbella, en nuestra ciudad, en nuestro término municipal. Después sobre arte y otras lindezas, también editado por Algorfa, pero antes publicaste Vida y obra del pintor Joaquín Capulino Jáuregui, que fue tu tesis de licenciatura, sí, que te dirigió el profesor Palomo. Sí, Francisco Palomo, sí. Ese fue el primer libro, la publicación de mi tesis de licenciatura. Es un trabajo meramente académico, bueno, es el trabajo clásico de los universitarios. Y después el segundo libro fue Los 9 pintores, también de los 9 pintores, un grupo de Málaga. Los iluministas de Málaga. Los iluministas, que estaba mi padre, y que estuvieron a raíz de la muerte de Picasso, del 73 hasta el 93, estuvieron 20 años homenajeando a Picasso cada año con sus exposiciones. Pero curiosamente ellos no eran vanguardistas, o eran vanguardistas casi sin saberlo, porque eran más bien luministas. Y después ya los 2 libros siguientes son los que tú has mencionado, de 50 nombres, pintura contemporánea en Marbella, que es una selección personal de los nombres de pintores y artistas que yo consideraba importantes cuando se publicó el libro, en el año 2018 creo que fue. Y el último ha sido sobre arte y otras lindezas, que es una recopilación de crónicas periodísticas de diversos años y en diversos medios. Claro, porque como cronista de arte tú publicaste en Marbella Express
un periódico desaparecido ya. Sí, en Después Marbella ha Express. estado una serie de años en el Diario Sur, En el Tribuna Express también. Tribuna Express, Tribuna Express. y ahora publicas en La Opinión de Málaga. En La Opinión de Málaga, sí. Así es. Hubo un tiempo en que la gente que escribía de arte utilizaba un lenguaje, unas expresiones, una sintaxis, un contenido literario que a veces había un palabrerío enorme, pero en el fondo no decían nada. No tiene nada que ver eso con la crítica que tú haces, que a ti se te entiende lo que quieres decir. Ya me lo habían dicho varias veces, Paco, pero tú dices que hubo un tiempo, pero es que se sigue haciendo Se eso. sigue haciendo, Se sigue ¿no? haciendo en muchos suplementos culturales, que es donde está esa crítica de arte. Y claro, yo por mi trabajo tengo que consultar y leer varios autores, y algunos más y otros menos, pero algunos también es verdad que hay una palabrería, hay una hojarasca ahí, no académica, sino una cosa que parece que es algo más y después es humo, realmente. Entonces yo procuro que se me entienda. Dentro, claro, hay que utilizar un lenguaje adaptado al estilo de ese pintor, pero siempre procuro que mis críticas sean un puente entre la obra y el espectador, nunca un foso, siempre un puente. Uno podía pensar que teniendo a tu padre en casa, tú te hubieses dedicado a la pintura, a pintar. Sin embargo, te vas por otras facetas relacionadas con el arte. ¿Pero aprendiste a pintar también? No aprendí a pintar. Hice algunos dibujos al principio, con 17, a partir de los 15 años, algunos dibujos, pero ya cuando empecé los estudios en la universidad, ya como había que hacer trabajo universitario, trabajo de crónica, entonces por ahí seguí. Y ya los dibujos pues los dejé de un lado. Simplemente seguí escribiendo y ya está. Cuando tú planteaste en casa que te ibas a la universidad a estudiar Historia del Arte, ¿tus padres qué te dijeron? Especialmente tu padre. Pues no lo vio con buena cara, pero y eso que era el pintor, pero después al cabo de los años lo aceptó y le alegró mucho, la verdad. Claro, porque te dirían aquello que se decía siempre, es que eso no sirve para comer. Claro, eso no da de comer. Tienes que estudiar para abogado, para médico, para ingeniero de algo. Arquitecto, que eran lo que había en los 80, la época que estudiamos en las carreras importantes, ¿no? Pero bueno, siempre se puede, con disciplina, con dedicación y constancia, siempre se puede hacer lo que tú quieres, te puede llegar a conseguirlo. Bueno, en este programa pretendemos hablar también de cine y recomendar películas y algún libro. Tú has hecho una selección de películas y la primera que tú me decías era del año 1959 de William Wyler, Ben-Hur. Así es. Yo he elegido 5 películas, Paco, que yo creo que tienen por un motivo muy principal. Son películas que han tenido mucha aceptación, tanto de crítica como de público. Pero aparte, son películas que tienen una alta calidad artística, que muchas veces, como tú sabes, no casan, muchas veces no concuerdan. Pues vamos a ver si te parece el tráiler de esa primera película que he mencionado, Ben-Hur, del 59. You may conquer the land, you may slaughter the people. That is not the end. We will rise again. The day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. I believe in the past of my people and in their future. You are a conquered people. Kill me and your mother and sister will die today. Judah! May God grant me vengeance. I don't believe in miracles. All life is a miracle. I should kiss you goodbye. Oh, Judah! My people are praying for a man who can drive their team to victory over Messala. You could be that man. My earliest memory of my dad is from the set of Ben-Hur. The one that really stands out in my mind is he used to give me rides in the chariot. How could that not stick in the memory of a young man?
If you stay here, you will find yourself part of this tragedy. I am already part of this tragedy. This is the day. Como dijimos la semana pasada, siempre que sea posible, el tráiler o el fragmento que pasemos será en versión original cuando se trate, como es en este caso, de una producción internacional. Esta película fue nominada para 12 Oscars, tuvo las estatuillas como mejor película, mejor director, mejor actor principal y secundario. Fue una superproducción de más de dos horas. No, de 2 horas, no, de 4 horas. Casi 3 horas, sí, 212 minutos, quiero recordar. 212 minutos, una película larga. Había un antecedente, una versión en el cine mudo del año 1925, dirigida por Fred Niblo, con Ramón Novarro como protagonista, que es verdaderamente una joya. Y curiosamente es del año 25, como te has dicho, Paco, y la Metro-Goldwyn-Mayer, debido al éxito ese que tuvo con esa primera versión en muda, entonces se planteó a la llegada del cine sonoro hacer una versión ya en color y con sonido. Pero se lo tomaron con calma, tardaron casi 8 años en la planificación de esta nueva película. Y entonces contrataron a William Wyler, que era un director los que estaba considerado como artesanos. Artesano es de los que se decía que lo hacía todo muy bien, muy pausado, pero que carecía de genio, de chispa artística. Pero claro, muchas veces ese síntoma de no tener algo era lo que lo caracterizaba tanto a él como a John Ford, como a Capra, como a Howard Hawks. Entonces William Wyler en esta producción, bueno, en muchas, ¿no? Vacaciones en Roma, Los mejores años de mi vida, pero en esta superproducción pues lo bordó, digamos, porque puso muchos elementos que podían haber salido mal, tanta pirotecnia, tanto efecto especial, y entonces lo que pudo hacer es conjugarlo todo a hacer una obra maestra. Sí, realmente la mayoría de estos directores que fueron catalogados como artesanos, con el tiempo sus películas son las que se han convertido en clásicos. Sí, y que parecía que eran muy valorados, pero estaban muy estimados por su trabajo, pero claro, después, como a la época de tanta espectacularidad, pues parecía que no aportaban nada de sí mismos y que se sometían al régimen de los estudios, cuando realmente no era así. Se invirtió en la producción más de 15 millones, fue la película que más costó hasta el momento, pero claro, que eran 15 millones con los 147 que recaudó. Claro. O sea que fue un tremendo. Y la escena esa de la carrera de las cuadrigas es que solamente esa escena, que duró 11 minutos, costó $1 millón. Entonces, claro, el éxito fue total, aparte de lo que costó. El éxito fue la más vista el año 59, el año 60, aparte de los 11 Oscars que llevó. Yo recomiendo que quien vea esta película, bueno, creo que todo el mundo la habrá visto porque se pasa en televisión cada Semana Santa sin ningún tipo de problema. Pero ya no está tan divulgada la versión muda del 25, que se encuentra publicada también, y esa carrera de carros en el Circo Máximo, realmente en la versión del 25 está a la misma altura que del 59, incluso en algunos aspectos yo diría que por encima. Es que de hecho, en la versión de 1925, William Wyler, el director de esta, aparece allí como ayudante de dirección. Sí. Él también trabajó junto con Fred Niblo, de ayudante de dirección. O sea, cuando rodó Ben-Hur, William Wyler ya llevaba más de 30 años rodando películas a sus espaldas. O sea, tenía experiencia. Esta película del 59 tiene ya 65 años la película, nada menos que 65 años. Bueno, pues se rodó en los estudios Cinecittà, en Italia. Y yo no sé si al final se llegó a hacer alguna escena de la batalla naval en el Estrecho, por lo menos se contempló. No sé si se llegó a rodar o no. Que yo sepa, no. Estaba la idea, pero no se llegó a hacer. Creo que ahora en la nueva versión que han sacado una nueva de Ben-Hur también, que no la he visto todavía ya, pero efectos especiales ya. Te puedo decir que la versión nueva de Ben-Hur es muy mala. Yo siento ser radical, pero es efectos especiales. Y no tiene ese aroma clásico y dramático y épico que tiene esta película de William Wyler del 59. Sí.
Ahora, claro, todo se fía a lo que es los efectos especiales, a la espectacularidad. Entonces, claro, eso tiene que decaer por algún sitio, y es en la densidad de los personajes, y sobre todo de los directores, que eran magníficos, como William Wyler. Bueno, te hemos presentado como crítico de arte y como historiador del arte. Un crítico de arte debe tener muy claro qué es arte de calidad y qué no lo es. ¿O eso va también por modas y por épocas? Ahí influye también mucho. Porque claro, lo primero que habría que ver, bueno, ¿a qué llamamos arte en este siglo XXI? Buena pregunta. ¿A qué llamamos arte? Porque claro, hemos visto arte, bueno, el Renacimiento, después el Barroco, todos los movimientos, arte griego, pero y ahora en el siglo XXI, donde hay tanta influencia y tantos artefactos y tantos manierismos, entonces claro, entonces y arte, la performance. Claro, entonces me lo han preguntado muchas veces, bueno, ¿qué es arte? Entonces claro, hay muchas teorías, pero yo me quedo con la versión del profesor José Jiménez, catedrático de la Complutense, que él decía, arte es todo aquello que una serie de personas dicen que es arte. Yo creo que con eso está más o menos, se intuye lo que puede ser. O sea, que quiere decir que los organismos son fundamentales a la hora de considerar qué es arte o qué no lo es. Claro, no solo ya el hecho de que una obra esté en el museo, sino que también hay una rueda de comisarios, de una serie de empresas que deciden elevar a un artista o por alguna serie de motivos, bien sea por su calidad, bien sea por otros motivos, pero entonces claro, el arte, porque claro, también hemos visto mucho en Instagram, por ejemplo, está haciendo mucho daño en las páginas que hay de arte. Claro, a mí me aparece mucho, bueno, y a muchas personas, y claro, ahí aparecen con gente pues tirando los cubos, son técnicas, son como artesanías de técnica. Arte, se puede decir, pues no es arte, pero son resultados muy aparatosos y muy espectaculares. Una segunda película que tú has elegido del año siguiente a la de Ben Hur, Psicosis, una de las cumbres del cine, por una parte psicológico, de terror, de suspenso, como queramos denominarla, de Alfred Hitchcock, una cinta fundamental en su trayectoria. Está considerada como una inflexión en la carrera de él, pero aparte fue la que en teoría instauró el terror moderno, basado en sugestiones, en imprevistos, entonces pues no es el horror puro y duro, sino que es la manera de contarlo. Pues vamos a ver el tráiler de Psicosis del año 1960. No estoy dispuesto a perder mis $40.000. Los recuperaré. Hay habitación. Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y El cuarto de baño. Sí. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años. Está Marion aquí. ¿Ocurre algo? ¿Marion está en algún apuro? Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella. Me llamo Arbogast y soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiere esconderse del mundo. No ha venido nadie desde hace 2 semanas. Marion pasó toda la noche del último sábado en el parador Bates. ¿Hay alguien en la casa? Mi madre está inválida. Inválida, eso es. Prácticamente vivo solo. Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Green Lawn. ¡Madre! ¡Hay sangre! ¿Quiere usted ir hasta allí? Hacer caso omiso de Arbogast y averiguar por nuestra cuenta. Sí. Ni Arbogast ni Bates. Solo la anciana en la casa. Una anciana enferma que no puede ni abrir la puerta. No podemos ir a la casa. ¿Quién lo impide? Bates. Yo me voy.
señora Bates. Psicosis del año 1960, dirigida por Alfred Hitchcock, un director que incomprensiblemente nunca le dieron un Oscar. Le dieron un Oscar honorario, pero no un Oscar por algunas de sus películas, que son, la inmensa mayoría, obras maestras. La inmensa mayoría sí, la verdad, porque Hitchcock era un manipulador de la imagen. Él siempre decía que él quería sorprender al espectador. No se limitaba a hacer narrar imágenes con gente hablando, decía él literalmente. Entonces Kim siempre quería sorprender. Una vez saliendo él, siempre salía en sus películas, pero aparte, sobre todo, con esos golpes de efecto, con esa... y en esta película lo logra no solo con las imágenes, también funcionó con el blanco y negro, con la música, sobre todo en esta película, es fundamental. De Bernard Herrmann. De Bernard Herrmann. Y entonces, claro, que además le dijo, cuando Bernard Herrmann vio el montaje final, le dijo que se dejara de delicadezas y que hiciera una película, o sea, la música, banda sonora, aposta. O sea, entonces que le dio carta blanca para Sobresalto, y fue la banda sonora que ha hecho, la verdad. Que claro, esa banda sonora, esa música realmente también fue muy vanguardista en su momento, porque inauguraba una nueva manera de narrar musicalmente, porque ahí no había más sonido que la música. Claro. Que la música en cierto momento suple el grito que puede dar esa mujer cuando la apuñala. Claro, es el grito, la suple o simplemente intensifica mucho más todavía lo que es la acción, ya sea de una acción de misterio o una acción de grito, de un asesinato. Es que esa escena es maravillosa, esa escena, esos 45 segundos de la ducha, pues entonces completa solamente la imagen, incluso hasta con la música. Y además también es muy original, algo que no se había hecho hasta entonces, que a la protagonista femenina la mata a los 20 minutos de iniciar la película o a la media hora. Sí, y de hecho obligó a Paramount, que era la compañía, Hitchcock obligó para que la gente no entrara una vez la película estaba ya en el cine, o sea, que no podían entrar con la película empezada. O sea, era para dar cada vez más misterio a la película. Una película que realmente le costó muy poco, porque el presupuesto eran $800,000, que él los puso, y trabajó con su equipo de Alfred Hitchcock Presenta, que era su serie para televisión, y entonces pues le salió redonda. Claro, esta es de esas películas que si no la has visto y te cuentan el final o te cuentan lo que va a pasar, te cargas la película. Totalmente. La última que tú has elegido hoy es igual que esta en ese sentido. Sí, porque... Pero después la comentaremos. Después la vemos. Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y John McIntyre son los actores fundamentales de esta película. Y yo diría que es el despegue, el encasillamiento y en cierto modo la traba para que triunfase al mismo nivel posteriormente de Tony Perkins, que queda marcado por esta película. Sí, realmente él, como tú dices, Paco, es que de este papel lo marcó de casi de por vida prácticamente, porque después de las siguientes versiones que hubo de Psicosis, la segunda o la tercera la dirigió él, pero claro, es algo que no llega a la altura del original ni por asomo, ¿no? Y después a Tony Perkins, otra película así de renombre, después de esta hizo otras, pero de tan altura pues no ha habido. A la misma altura, ¿no? Y siempre será Norman Bates. Exactamente, son papeles que encasillan y es muy difícil separarse de ellos. Efectivamente, y además esta película también habla de un dilema moral. Hay esos personajes que al principio que son amantes, que no se atreven a dar el paso definitivamente de irse a vivir juntos, ¿no? Que tienen encuentros furtivos y que eso afecta moralmente a la protagonista de manera muy importante. Sí, porque es lo que hemos dicho, que Hitchcock que siempre quería sorprender al espectador. Entonces empieza la película con ese encuentro clandestino entre dos amantes en una habitación de hotel. Y a partir de ahí se desarrolla la trama. O sea, no puede empezar de una manera más lineal, sino simplemente de una forma clandestina. Entonces ella, que es secretaria, bueno, me imagino que la mayoría de nuestros espectadores ya han visto las películas, pero roba cierto dinero y después quiere huir, pero
después se arrepiente y quiere como devolverlo ese dinero. Exactamente, es el dilema moral que hay de que quería cambiar de vida, pero claro, esa noche de tormentas sale de la carretera y se encuentra, para su desgracia, con el hotel de Norman Bates. Una película que la rueda en blanco y negro, cuando lo pudo hacer en color, pero en ese momento todavía había directores, bueno, ahora los hay también, como rara avis, de vez en cuando, que dan la utilización de la fotografía en blanco y negro como un componente artístico más. Rodar en blanco y negro es muy diferente a rodar en color. Sí, le incrementa mucho lo que es la tensión, lo que es la densidad de la escena, la narratividad. También es que le da, y sobre todo películas como esta, que podría empezar como una película de cine negro, pues claro, el espectador cuando va a la pantalla ve esto y ve, se desarrolla las escenas y la ve ella huyendo con el coche y dice, bueno, esto va a ser una película de cine negro. Entonces, claro, el blanco y negro, después la lluvia, cuando entra en el motel, entonces todo eso incrementa la sensación de angustia, de opresión, de ansiedad también. Es muy bien, el blanco y negro viene ahí muy bien para eso. Por supuesto que algún remake que se ha hecho posteriormente no ha llegado ni a una mínima calidad de la que tiene esta película de Hitchcock. Hay películas que realmente marcan, y aunque se hagan otra, que no merece la pena, porque es que no llega, la verdad es que. Bueno, y las galerías, el funcionamiento de las galerías antiguamente o en la actualidad, ¿eso tiene que ver con una película de terror, con una película de humor, de amor? ¿Cómo funciona el mundo de las galerías? Es casi un show de variedades, más bien un show de variedades, porque las galerías, pues, bueno, antes, yo estoy recordando la época de Málaga, de los 80, ¿no? Había muchos periódicos que apoyaban también al tema de galería, los autores, pero ahora todo el tema de la prensa va básicamente sobre lo que es el arte contemporáneo, o arte último, casi también, ¿no? Y entonces las galerías, pues sigue habiendo muchos tipos de galerías, de arte más figurativo, de arte más conceptual. Y bueno, pues cada una tiene su estilo, sus normas y también sus artistas, básicamente. Básicamente, un galerista vive de autores que ya forman parte de su staff particular, que ya son consagrados, que saben sobre seguro que van a vender, o de vez en cuando se arriesgan porque hace falta descubrir nuevos valores. Hay galerías que... O mejor dicho, hago la pregunta de otra manera. ¿Qué grado de riesgo asume una galería? Pues el riesgo que tiene son también tendencias, porque hay galerías que tienen sobre artistas emergentes, entonces, pero tienen una serie de artistas que más o menos los tienen ya controlados, han visto su obra, su tradición, su trayectoria, y el riesgo que tiene, pues claro, el riesgo debe ser mínimo, porque claro, es también un negocio al fin y al cabo. Entonces, si varias exposiciones no cuajan y caen, eso es una pérdida económica para el galerista también. Entonces, pues las galerías pues tienen un sistema donde es por tendencia, una galería, pues, para el arte más figurativo, el arte más conceptual o el arte emergente, que se apuestan y arriesgan, pero ya dependen también del estilo de la galería y de sus gestores. Tercera película que José Manuel San Juan, nuestro crítico de arte que nos visita hoy, ha elegido. Este es otro clásico, también dentro del cine de terror, marca una época y un antes y un después. No es simplemente una película de terror, ni mucho menos. Como todas las que ha hecho su director, hay bastante más que lo que aparentemente cuenta. Estoy hablando de Alien, el octavo pasajero, que así es como se llamó en España. Originalmente era simplemente Alien, pero aquí se le llamó Alien, el octavo pasajero. Vamos a ver el tráiler.
Alien, el octavo pasajero, de 1979, dirigida por Ridley Scott. ¿Por qué has elegido esta película? Porque esta película salió en el año 79, entonces en aquella época, cuando salió La Guerra de la Galaxia en el 77, después salió una serie de películas sobre el tema del espacio, pero eran todas también sobre todo de personajes que eran para un público infantil, para un público adolescente, pero con esta película Ridley Scott cambió el paso de las películas del espacio. Entonces aquí lo que es el Alien realmente no es el octavo pasajero, claro, porque se entra en la nave, pero realmente en el espacio, allí cuando el argumento de la película, van allí, este grupo, esta nave vuelve a la Tierra, no es que va a conocer otros planetas, sino que vuelven a la Tierra y entonces se desvía la nave hacia un planeta, en fin. Pero entonces aquí el enemigo exterior no es el monstruo, no es el alien, son los humanos, que es una de las muchas contradicciones que se podían sacar de esta película y que Ridley Scott lo tuvo muy en cuenta a la hora de rodarla. Por eso cambió la forma de ver toda la serie de películas de la Guerra de las Galaxias y todo eso que había. Este es un terror más duro que toda la serie de la Guerra de las Galaxias que se habían hecho, que era una imagen más suave, más de palomitas, más palomitera. Sí, más de aventura, de consumo fácil aparentemente. De aventura. ¿no? Y aquí dio un golpe de timón con 7 personajes nada más y una nave. Entonces, claro, hay situaciones angustiosas, pero y la forma de rodar que tenía también Ridley Scott. Pero realmente esta película en El Espectador, yo recuerdo cuando la vi en ese año, en el 79, te produce terror, te produce angustia. Sí, realmente. Sí, me impresionó a mí también. Y también la segunda, que es la de James Cameron, que es una película que tampoco no le llega a esta... La segunda que se llamó simplemente en España se llamó Alien, nada más. Alien el Regreso. Bueno, esa es la última, ¿no? No, esa fue la segunda, la de James Cameron, ya Alien el Regreso. Y siendo una película que también, pero ya es más espectacular, ya estilo, ya lleva la firma de James Cameron. Pero esta con tan poquitos personajes, que son 7 pasajeros, entonces pues consigue infundir en el espectador realmente el terror, ¿no? Yo recuerdo en la sala de cine que ahí no se oía una mosca, era un silencio absoluto, todo el mundo con la respiración a ver qué pasaba, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los muchos méritos que Ridley Scott pudo poner en esta película, ¿no? Al rodar. Sí, además esos años coincidieron con las mejoras técnicas en las salas de proyección, con nuevos sistemas de sonidos que envolvían y que te hacían introducirte en la película de manera más profunda que estábamos acostumbrados hasta entonces. Sí, pero claro, antes eran los altavoces laterales y poco más, pero a partir de esa época ya el sonido ya era más envolvente y ya se apreciaba todo más. Alien supone el lanzamiento al estrellato de la actriz Sigourney Weaver. Igual que es Ridley Scott, que él había sido también autor de spots televisivos, de anuncios televisivos, y cuando él hizo, era su segunda película. La primera fue Los Duelistas, que es una película de culto también, y esta fue su segunda película, y se decantó por este género. Y fue su lanzamiento para él y para Sigourney Weaver también, que era una actriz que estaba bastante desconocida, que había hecho un papelito en Annie Hall con Woody Allen, y que a partir de aquí ya le ha pasado también como a Norman Bates, que todo el mundo la reconoce como Ripley, ¿no? La que sale en la película de Alien, ¿no? Entonces ha hecho muchas películas muy buenas también, esta actriz, pero ya tenemos la imagen de Ripley, ¿no? La que lucha contra el monstruo. Sí, realmente es un papel fuera de lo común. Y era un papel que en un principio iba a ser para un hombre, pero acertadamente lo pusieron para una mujer. Porque curiosamente en esta película hay varias contradicciones biológicas, ¿no? Porque claro, en la escena esa famosa donde a uno de los tripulantes le sale el bicho y tal, entonces claro, digamos que ese hombre estaba embarazado. Entonces esa es una de las contradicciones, que queda embarazado. Después otra, uno de los tripulantes es un robot, también, que se llama Ash, ceniza, ¿no? Y entonces curiosamente es así. Y ya también ella, que aquí ella invierte el mito de la Bella y la Bestia, porque claro, ella lucha al final
queda el bicho y queda en ella. Entonces, claro, ella le vence, pero claro, la bestia no se convierte en príncipe en esta ocasión. Simplemente lo echa de la nave. Yo recuerdo que hubo gente que pensó que esta película era una película para niños. Así es. Bueno, una película del espacio, una nave que regresa, que viene un monstruo, pues esto será como los monstruos japoneses de la década de los 50. Ahí va. No tenía nada que ver. Era una película, se pensaba que era una película más, como la que había hecho La Guerra de las Galaxias, o Encuentro en la tercera fase, que eran como unos extraterrestres muy blanditos, muy amigables, nada hostiles, pero aquí esto no era así. Sí, hasta entonces eran muy buena gente. Sí. Y a raíz del monstruo de Alien aquello se desmadró. Vinían en son de paz, pero este no. José Manuel, cuando hablamos de crítico de arte pensamos en alguien que hace crítica de pintores y de escultores y poco más. Porque claro, el que se dedica a hacer crítica de literatura se le llama crítico literario, o crítico musical o crítico de cine. Sin embargo, estamos hablando de artes. El cine es arte, la literatura es arte, la música es arte. ¿Por qué tenemos esa idea de que el crítico de arte habla de pintores y de escultores? Porque hay una tendencia a la catalogación. El crítico literario, el crítico de cine, el crítico de toros, el crítico... Entonces, digamos como compartimentos estancos, ¿no? Entonces, y se ha quedado esa fórmula, sigue ahí, todavía. Entonces, claro, el tema de crítica de arte, pintura, claro, y muchas veces ni siquiera la arquitectura. La arquitectura lo hace también otros críticos, también críticos de arte, pero especializados en arquitectura. Es lo que se suele ver también en los suplementos culturales, ¿no? Entonces, claro, críticos de arte pues tienen una amalgama muy grande, que pintura, escultura, grabado, puede ser exposiciones también de artísticas, pero claro, artísticas pueden ser documentos, ¿no? También que tengan que ver algo con el arte. Entonces, eso también entraría dentro de la categoría de crítica de arte. Los suplementos de arte o los suplementos de cultura donde se incluye crítica de arte, ¿son seguidos exclusivamente por los profesionales o tú has podido constatar que hay un público en general que le interesa? Hay un público que le interesa, un público minoritario, es verdad, minoritario, pero leen con más o menos atención los comentarios, cómo va, qué se mueve y por dónde se mueve, ¿no? A nivel nacional, pero es un poco también hay personas que lo leen para saber qué autores son los que más pitan, digamos, ¿no? En este momento en el panorama nacional, o qué es lo que se mueve, o qué exposiciones, sobre todo qué exposiciones hay interesantes. En ese aspecto sobre todo se mueve mucho el que consulta los suplementos culturales para ver las crónicas de arte, para ver qué exposiciones hay interesantes, ¿no? Muchas veces más que el ver la crítica, cómo profundiza en ese autor o autores. Actualmente en Marbella hay un movimiento cultural o un movimiento artístico muy importante, ¿no? Yo diría Sí. que hay mucha actividad. Hay mucha actividad, hay una comunidad artística. En el libro que tú has mencionado, Paco, de los 50 nombres, pintores, pues yo saqué una serie de... Yo saqué 50 nombres, 50 pintores, claro, pintores, grabadores, pueden técnicas mixtas, que viven y trabajan en Marbella. Unos tienen más proyección que otros, lógicamente, pero residen aquí, en Marbella San Pedro y la comarca. Entonces, pues, no es que estén callados, sino que unos tienen más repercusión, porque muchos de ellos exponen en toda España o incluso en toda Europa. Pero claro, ya sabemos que en Marbella el tema de la repercusión del nombre de la ciudad pues viene por otro sitio, no viene tanto por el arte, ¿no? Es más por el turismo, por la restauración, pero hay una comunidad artística que trabaja con muy buena intención y con muy buenas fórmulas. Claro, pues uno puede pensar que un artista desde Marbella no va a poder desarrollar una carrera como si está en París o en Roma o en Barcelona o en Madrid. No, eso ya cambió porque ahora con el tema de la globalización, pues ya realmente si un artista, a alguien le interesó un artista, una galería, algo, pues entonces van a ir a buscarlo esté donde esté, ya sea con internet o con el tema de internet, o sea, podemos verlo en Instagram, hay artistas de todo el mundo y lo tienes en la palma de la mano. Si quieres contactar con ellos, nada más que tienes que mandarle un mensaje, entonces, y te va a responder. Entonces ya la distancia es relativa.
La cuarta película que tú has elegido es un western que se rodó cuando ya no se rodaban westerns. Sí. Lo hizo Clint Eastwood en el año 1992, verdaderamente un clásico, de esos que uno dice, esto es un peliculón, sin perdón. Ve a la oficina y tráeme el látigo. ¿Una paliza? ¿Eso es lo que reciben por lo que han hecho? ¡Largo de aquí! ¡Largo! Era una cuestión de honor. Pagarán $1000 a quien mate a los 2 chicos que hirieron a Delilah. En un tiempo en que los jueces eran asesinos. ¿Qué estáis mirando? ¿Es usted Bob el inglés? Los forajidos eran héroes. Creía que estabas muerto. Yo también lo creía, pero simplemente estaba en Nebraska. Y una mala reputación. Tú mataste a William Harvey y asaltaste el tren de Missouri. Valía tanto como el oro. Y ahora te haces pasar por el señor William Manning. ¿Qué has dicho? No eres más que un maldito asesino sin piedad. He cambiado, hijo. $1000 de recompensa. No vendrá nadie. Veo que sigues teniendo ese rifle, ¿eh? Ajá. Si mi compañero no viene, yo tampoco. ¿Cuánto nos tocaría a cada uno? El hecho de que vayamos a esta matanza no significa que yo vuelva a ser el de antes. ¿Vas a matar a esos cowboys? No me gustan los asesinos. Ni los hombres sin carácter. No somos criminales, somos granjeros. ¡Salvajes! ¡Eso es lo que sois, unos salvajes! ¡Asesino! Creo que se lo merecían. Todos nos lo merecemos, hijo. Hay leyendas que no se olvidan jamás. Hay injusticias que no pueden perdonarse. Quien no quiera morir, será mejor que se largue de aquí. Sin perdón. Sin perdón, del año 1992, la consagración definitiva de Clint Eastwood como director y autor de títulos fundamentales en la historia del cine, longevo, realmente prolífico, que tenía ya a sus espaldas una carrera como actor consagrado, pero realmente como director, a raíz de Sin perdón, yo creo que ha sido respetado por todo tipo de gente aficionada al cine. Y aquí estaban también Jim Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris interpretando junto con Clint Eastwood. Verdaderamente gente de peso en el cine. Claro, es que él se rodeó de grandes actores para hacer esta película, entonces con su sentido narrativo, con su idea, pero claro, es que Clint Eastwood también es de estos directores que con muy poco saca muchísimo. Siempre se ha dicho también de él, los críticos dicen que su estilo es invisible, que parece que no hace nada, coge historias comunes, como puede ser Sully, o puede ser El Puente de Madison. El Puente de Madison o Richard Jewell, de una novelita que él lea puede sacar una obra maestra, con muy pocos elementos, pero claro, ahí está el genio narrativo suyo. Él dice siempre que lo importante es un buen guión, más que grandes actores o grandes... es el guión. Esta película, Sin perdón, ganó 4 Oscars, incluido Mejor Director y Mejor Película. Sí, ganó, claro, es que... Y fue aceptado ya, como tú has dicho, Paco, fue aceptado ya por la Academia como su consagración como un director respetado ya también. No es un western cualquiera, esto no es ni un spaghetti western, ni una película, como decíamos, de pistoleros, no. Él es un pistolero, pero lo que intenta transmitir la película es mucho más que eso. Es mucho más, lo que intenta transmitir es como una idea de que ha cambiado, una redención, de que hizo el mal y entonces ya no es así, gracias a su mujer que ya murió, y entonces él mantiene vivo su legado, sus enseñanzas y toda esa redención del mal que ha hecho, porque él tiene 2 hijos y los cuida y vive como granjero. Pero claro, le surge la posibilidad de ganar un dinero matando a unos hombres que han hecho... Bueno, tampoco queremos destriparla. Sí, en cierto modo se puede considerar como una venganza, pero no es hacer justicia. No es hacer justicia, claro. Es hacer justicia. Claro, y entonces pues él accede a eso, llama a su amigo Morgan Freeman también, compañero suyo en el pasado, y bueno, pues van a ese pueblo y allí pues lo que hacen es
hacer justicia a la manera de ellos, como antiguamente lo hacían. No podemos hablar aquí de lo que se dice a veces de un western crepuscular, porque yo creo que no lo es, sino que se vale de la forma de western para contar una historia, sencillamente. Una historia que se podía haber contado en otra época, incluso en la época actual. Sí, porque es debido al estilo, a la genialidad de Eastwood, ¿no? De la manera de contar. Ahí depende la genialidad de esta película, que con muy pocos elementos pues ha contado una historia que podía ser bastante insulsa, le podía quedar una película muy flojita, pero sin embargo con 4 cositas saca una obra maestra, y es la manera de contarlo, claro. Realmente, y además la cuenta en un ambiente aparentemente sórdido. Bueno, de hecho es un ambiente sórdido. Sí. Lo que pasa es que la fuerza de la historia hace que te olvides del escenario y te introduzca en lo que pueden sentir cada uno de esos personajes. Sí, el espectador no nos damos cuenta, estamos más pendientes a la historia que a todos los detalles. Pero los detalles son importantes, un golpe de luz, una Aunque cámara. la dirección de arte es muy buena, la fotografía, la música. Eso lo cuida mucho Eastwood también. Y eso es lo que va al espectador, que estamos pendientes de la trama, pero sin embargo nos introduce en el desenlace final, que se va a producir no solo por el propio guión, sino por cómo lo ha hecho Clint Eastwood, cómo lo ha diseñado para que el espectador se sienta, vaya directamente a ese tema. La última película que José Manuel San Juan ha elegido es verdaderamente uno de esos títulos, en su momento un éxito tremendo. Yo creo que con el paso del tiempo esta película va quedando un poquito como en un segundo plano. No sé si esa es una impresión mía o no, pero desde luego es un clásico. ¿Quién nos recuerda? Y si no lo recuerda, les recomiendo que la vean, El sexto sentido. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Yo no veo nada. Quédese quieto. A veces se siente dentro como si cayeras deprisa. Pero en realidad estás quieto. Cuando se enfadan, hace frío. No se rinda, solo usted puede ayudarme, lo sé. No puedo ayudarte. Usted prometió que... Pueden ayudarte otros. Usted me cree, ¿verdad? Doctor, pero usted cree mi secreto, ¿verdad? No sabría contestar a eso, Cole. En esta película del sexto sentido, nada es lo que parece, y en ocasiones veo muertos. Eso es una de las claves del guión y de la narración de esta película, que desde luego en su momento marcó el éxito más grande de aquellos años. Fue un boom en el año 99, cuando salió, sí. Fue un boom tremendo, ¿no? Entonces todos los espectadores, claro, pensamos que no vamos a contar el final, bueno, me imagino que ya casi todo el mundo lo habrá visto, pero bueno, puede haber alguien que no. Alguien que no, pero claro, es que cuando ves el final ya
te replanteas todo lo que has visto hasta ahora. Entonces, claro, es que además, cuando tú ves el final de esa película y vuelves a ver la película, ya interpretas perfectamente las secuencias. ahora ya sí, ya ves, ya casa todo, ya cuadra con todo lo que se había narrado antes. Esa es una de las características cuando M. Night Shyamalan, el director, cuando esta era la tercera película. Las dos primeras eran bastante normalitas, muy vulgares y tal, pero con esta tercera película sí lo consideraron incluso como el sucesor de Alfred Hitchcock. Sí. Después hizo otra, After Earth, Airbender, que decayó un poco esa chispa, esa genialidad de la que hemos hablado antes, ¿no? Y ahora quiere volver otra vez con las películas nuevas, Tiempo, con La forma del agua, con Múltiple, quiere volver otra vez a esa fórmula del sexto sentido. La forma del agua es también muy buena, ¿eh? Sí. Es una gran película. Este del sexto sentido es uno de los grandes éxitos como actor de Bruce Willis. El niño del sexto sentido, siempre se llama el niño del sexto sentido, sí. que es Haley Joel Osment. Osment, sí. Que se quedó prácticamente ahí. Hizo después alguna más, hizo Cadena de favores también con Kevin Spacey. Pero claro, es básico, hay papeles y ya de mayor pues hay papeles que sitúan a su actor o a su actriz en un sitio y es muy difícil moverlo porque es que lo borda realmente. Bueno, de cada una de estas películas que tú has elegido se podría hablar mucho más, podríamos estar una hora hablando de cada una de ellas, pero hemos querido simplemente mencionar 5 películas que a ti te han parecido buenas, te parecen buenas, sí, te gustó ver en su momento y que desde luego recomendamos que si alguien no las ha visto, pues las busque y las vea y le saque todo el provecho posible. E incluso si la han visto, siempre conviene, uno ve una película y si es buena, cada vez que se ve se descubre algo nuevo. Sí, son películas que, estas películas, a mí no me importa volver a verlas otra vez. De hecho, tú lo has dicho hace un ratito, ahora llegan las Navidades y Ben-Hur seguramente la pasarán otra vez y la volveré a ver otra vez. Entonces, es que son películas que no te cansas de ver. Bueno, también has traído la recomendación de un libro, que es algo que pedimos también a nuestros invitados. Un libro que en su momento, cuando tú lo leíste, te impresionó o te pareció algo diferente o te gustó la historia. En este caso es una novela corta que la escribió su autor en el 51, pero la publicó en el 52. Sí. Y al año siguiente, en el 53, creo, le dieron el premio Nobel. El premio Nobel, sí. Ernest Hemingway. Sí, El viejo y el mar. Sí, yo la leí y entonces, claro, la leí hace un par de años y la he vuelto a leer un par de veces más. Entonces, claro, es una novela corta, pero por su estilo te sorprende porque es la historia de un viejo pescador que se hace a la mar en solitario y entonces, claro, lleva muchos días sin pescar nada y se le acerca un tiburón, bueno, un marlín, es un tipo de pescado muy grande, más grande que la barca que él lleva, y empieza a luchar con él y después, bueno, tampoco quiero contar lo que es el argumento del cuento, pero es la lucha realmente entre un viejo y todo lo que conlleva el mar, ¿no? Toda la lucha, toda la dedicación. Entonces él ve este viejo pescador cubano, ve que contra él no puede hacer nada contra todo eso. Entonces me impresionó también eso y impresionó también la dignidad del personaje y sobre todo también la prosa que utiliza Hemingway, que es seca, es muy seca. Por eso le gustaba tanto la obra de Pío Baroja, que incluso fue a verlo días antes de morir. En el 53 le dieron el Pulitzer. El premio Nobel fue en el 54. Y él muere creo que en el 61. El 61, sí. Que además había esa especie de chiste que decía, aquí no estuvo Ernest Hemingway, porque parece que en todas partes estuvo. Y había muchas placas diciendo, aquí estuvo Ernest Hemingway. Sí, vino a España varias veces. Sí. En Madrid, Pamplona, incluso en Churri. Fiesta es una novela suya sobre los Sanfermines, transformada en película, muy popular también. Incluso la última visita fue en la finca La Cónsula, en Málaga, en Churriana, que no sé si quedará alguna plaquita o algo allí en Málaga. Pues seguro que pone aquí estuvo Hemingway. Seguro, es probable. ¿Qué tipo de literatura en general te gusta a ti? Sobre todo, claro, normalmente leo temas de arte, ensayos, pero literatura siempre que puedo siempre me acerco. Y no, generalmente los bestsellers no me suelen gustar mucho porque he leído algunos y te dejan frío, te dejan vacío, es mucha palabrería, pero después
te has leído un libro de 700, 800 páginas y dices, bueno, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha enseñado este libro? Y te quedas en blanco. Entonces muchas veces, claro, tienes que arriesgarte a leer normalmente de autores ya que tienes una referencia. Y voy alternando algunos clásicos con algunos más actuales, pero sobre todo clásicos. ¿Relees? Sí, también Pedro Páramo, también lo releo. De Juan Rulfo, que es una maravilla. La Dama del Alba, de Alejandro Casona, también lo tengo entre los que releo. También tengo 4 o 5 que son los que tengo ahí. Pues nada, José Manuel San Juan, crítico de arte, gracias por haber venido. Gracias a ti, Paco. Siempre que se te llama para algún asunto cultural estás dispuesto y eso es de agradecer. Es un placer siempre colaborar, bueno, con esta casa y todo lo que sea de tema artístico, pues aquí estamos para ayudar en lo que podemos. Pues en este programa El Arte en tu Vida no pretendemos más que hablar de arte, de cultura en general, y si algunos de nuestros telespectadores pues se dejan llevar, ven esas películas o leen el libro que recomendamos, pues yo creo que la labor estará cumplida. Espero que no hayamos aburrido, sino todo lo contrario. La próxima semana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces.